Me llamo Elvira Mendoza y tengo 69 años. Toda mi vida he trabajado con estas manos cuidando mi hogar y mi familia, aferrándome a los valores que me inculcaron desde niña. Siempre he creído en el respeto, el esfuerzo y la dignidad callada de ganarte tu lugar en el mundo. Nunca imaginé ni en mis peores pesadillas que me sentiría como una sombra en la casa que construí con 30 años de sudor, lágrimas y pura voluntad. Todo empezó esa tarde en mi cocina con el sol colándose tímidamente por las cortinas. Estaba limpiando la encimera cuando Diego, mi hijo mayor, alzó la voz con una furia que me hizo retroceder. «No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa», gritó con los ojos encendidos de una manera que nunca había visto. Mi mano se quedó quieta sobre el trapo como si me hubieran dado una cachetada. «¿Su casa?» Lo miré luego a Sofía, que estaba detrás de él con los brazos cruzados y una sonrisa que se dibujaba en las comisuras de su boca. Reconocí esa expresión. Era la de alguien que ya había ganado, que sabía que las reglas ahora eran suyas. Mi hijo, mi propio hijo, se volvía contra mí, todo por una mujer que apenas conocía desde hace 2 años. Todo comenzó de manera tan sutil. Sofía había movido mis plantas del jardín sin preguntar, arrinconándolas, donde apenas les llegaba el sol. Cuando le pedí amablemente que no las tocara sin mi permiso, respondió con un «Esta también es mi casa ahora». Abrí la boca para recordarle que esas plantas las había cuidado durante 15 años, desde que eran pequeños brotes hasta que florecieron. Pero la reacción de Diego me atravesó el corazón. «No tienes derecho a prohibirle nada», espetó acercándose con los puños apretados. El niño al que crié, al que le cambié pañales, al que alimenté a pesar de sus caprichos, al que acuné en noches de fiebre, ahora me miraba como si fuera una desconocida. Quise hablar, recordarle quién era yo, los sacrificios que hice por él y su hermano, las noches que pasé cosiendo, lavando y ahorrando cada peso para que tuviera la vida que yo nunca tuve. Pero las palabras se me atoraron ahogadas por la sorpresa y la incredulidad. Sofía se apoyó en el marco de la puerta, su vestido rojo, impecable, los tacones resonando suavemente en mi piso de madera, y observaba claramente, disfrutando, la humillación que había orquestado. Mi corazón latía con fuerza. La rabia y el dolor se enredaban en un nudo que apenas podía deshacer. Por un momento me quedé ahí, el silencio de la casa oprimiéndome, los recuerdos de todos esos años, regresando como una avalancha. La casita de lámina donde vivimos con Andrés, los pasteles vendidos al amanecer, las noches planchando ropa ajena para pagar la escuela, todo lo que hice para construir este hogar, para formar una familia, parecía borrado en un instante. Di un paso atrás con las manos temblando ligeramente y respiré hondo. Sabía de alguna manera que este enfrentamiento era solo el comienzo. La casa que construí durante toda una vida ya no era solo mía, no en sus ojos. Pero, en lo profundo de esa certeza, sentí que una resolución callada comenzaba a tomar forma. Mañana pensé, tendría que pensar bien cómo responder. Pero por ahora los dejé saborear su victoria de gritar. Los dejé pensar que tenían poder sobre mí. Porque incluso en ese momento de humillación, sabía que tenía algo que nadie podría quitarme. Al cerrar la puerta de la cocina tras de mí, recordé el terreno vacío que Andrés compró, los cimientos que pusimos juntos, y entendí que la lucha por este hogar y por el respeto estaba lejos de terminar. Aún recuerdo el día en que Andrés y yo llegamos a Ciudad de México, con el horizonte de la ciudad brillando, y nuestros corazones llenos de esperanza y nervios. Tenía 22 años abrazando fuerte a nuestro bebé con nada más que 2 maletas viejas y un montón de sueños. Andrés tenía una determinación callada que igualaba mi optimismo terco. Juntos estábamos listos para forjarnos una vida desde cero. Encontramos un terreno pequeño en las afueras de la ciudad, lleno de piedras y hierbas. Pedían 30.000 pesos, una cantidad que parecía imposible para nosotros.
Esa noche Andrés me miró limpiándose la tierra de las manos y dijo: «Elvira, aquí construiremos nuestro hogar. Cada ladrillo, cada clavo será nuestro». Asentí confiando en él, aunque el peso de nuestra inexperiencia me aplastaba los hombros. Durante los primeros 5 años vivimos en una casita de lámina, mientras ahorrábamos cada peso para materiales. Las mañanas las pasábamos vendiendo tamales en el mercado, las tardes, limpiando casas, las noches, cosiendo vestidos para las señoras de los barrios ricos. Cada peso ganado iba directo a una lata de café escondida bajo el colchón, un fondo secreto para el futuro. Incluso con 2 hijos que alimentar y vestir, la ética de trabajo de Andrés y mi terca determinación nos mantuvieron en pie. Cuando Andrés falleció de repente, la casa medio construir parecía más grande en su vacío, un recordatorio silencioso de lo que construimos juntos y los sueños que aún cargábamos. Me quedé con Diego y Gabriel, adolescentes con sus propios mundos, y el peso enorme de deudas y construcción. Cada día era un malabarismo mantener a los chicos alimentados, manejar a los constructores, vender lo que podía para pagar lo esencial, y nunca dejarles sentir el vacío que dejó la muerte de Andrés. Ahora, mirando atrás, veo que esos primeros años definieron todo lo que vino después. La casa era más que ladrillos y cemento, era un símbolo de resistencia, sacrificio y amor inquebrantable. Cada centímetro reflejaba nuestro compromiso con la familia, nuestra negativa a rendirnos ante las circunstancias y el valor que tomó empezar de nuevo, cuando todo era incierto. Andrés murió de repente cuando Diego tenía 15 años y Gabriel 12. Un accidente en la construcción en una mañana lluviosa me dejó sola con 2 chicos creciendo, una casi a medio terminar, y cuentas que parecían imposibles. Recuerdo el día en que sostuve los guantes de trabajo de Andrés con polvo de cemento, aún pegado, y sentí el peso del mundo asentarse sobre mis hombros. No había tiempo para el duelo. La supervivencia exigía acción inmediata. Volví al trabajo al día siguiente. Mi rutina era implacable: mañanas en la panadería, tardes limpiando casas ajenas, noches cosiendo vestidos para mujeres que pagaban poco, pero exigían perfección. Cada peso iba directo a la lata de café bajo mi colchón, cada centavo destinado a comida, ropa y la escuela de los chicos. La casa, aún incompleta, esperaba en silencio el momento en que estaría entera, pero la prioridad era mantener a mis hijos alimentados, seguros y con esperanza. Diego siempre fue estudioso, callado, disciplinado. Lo veía levantarse temprano a estudiar, memorizando fórmulas mientras el reloj de la cocina avanzaba, y sabía que cada sacrificio, cada mano ampollada, cada espalda adolorida, cada noche sin dormir, valía la pena. Gabriel, más sensible y artístico, a menudo lloraba cuando la tarea parecía muy dura o cuando extrañaba a su padre, pero lo abrazaba, le susurraba ánimos y les recordaba a ambos que eran capaces de más de lo que creían. Vendí mi máquina de coser para pagar la universidad de Diego. Esa máquina había sido mi salvavidas, la herramienta con la que ganaba dinero, cosiendo bajo la luz tenue de una lámpara. Dudé por un segundo pensando en las horas de trabajo que perdería, pero luego vi los ojos de Diego brillantes de ambición y la decisión fue fácil. No era por mí, era por ellos. Mis días comenzaban antes del amanecer. Horneaba pan. Mientras la ciudad dormía, vestías a los chicos, los llevabas a la escuela, trabajaba turnos largos, regresaba a casa a cocinar la cena y luego me sentaba a coser hasta que el reloj se acercaba a la medianoche. A menudo me saltaba comidas ignorando los dolores en los hombros, los calambres en las manos, el cansancio que se asentaba en mis huesos, porque no había alternativa. Mis hijos necesitaban un futuro, y me negué a dejar que el duelo o el agotamiento dictaran nuestro camino. Incluso cuando estaba agotada, nunca dejé que sintieran mi desesperación.
Reía con ellos, escuchaba sus pequeñas victorias y quejas, y celebraba cada examen aprobado, cada nueva habilidad dominada. La casa, aunque incompleta, se convirtió en un santuario construido no solo de ladrillos, sino de persistencia, resiliencia y amor. Sabía que estos esfuerzos invisibles para el mundo estaban sentando las bases para hombres de carácter. Hubo noches en que lloré en silencio al borde de mi cama, mirando el techo, sintiendo la enormidad de todas las deudas, la soledad, la presión constante. Pero cada lágrima reforzaba mi determinación. Me recordaba que rendirme no era una opción, que sus vidas dependían de mi resistencia. Me recordaba que esta casa, estas paredes, estos ladrillos, eran más que una estructura. Eran la prueba de que el amor se puede medir en esfuerzo, que el sacrificio puede ser tangible. Ahora, de pie en mi cocina, escuchando los gritos de Diego y Sofía, siento ese mismo fuego, la misma determinación. Nada, ni siquiera la deslealtad de la persona que crié, puede hacerme olvidar los sacrificios que construyeron este hogar y formaron a los hombres que crecieron en él. El día en que Diego se graduó fue un torbellino de orgullo, lágrimas y alivio silencioso. Verlo cruzar el escenario para recibir su diploma hizo que cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada esfuerzo, se cristalizara en ese momento. Mi hijo, mi primogénito, mi orgullo ahora era ingeniero. Apreté el programa desgastado en mis manos con los dedos temblando y me permití sonreír sin reservas. Gabriel, mi hijo menor, también había florecido. Terminó sus estudios como técnico en informática y consiguió un puesto en una empresa de renombre. Llamaba regularmente, a menudo trayendo flores o pequeños detalles, preocupándose por mí, con una atención que me llenaba el corazón. Ver a ambos chicos triunfar me llenaba de una satisfacción profunda, pero bajo todo eso había una sombra sutil. Aunque los logros de Diego eran tangibles y celebrados, no podía sacudirme una ansiedad silenciosa que comenzaba a filtrarse. El éxito a menudo trae sus propias complicaciones y me preocupaba cómo el mundo o las personas que conocerían los moldearían. ¿Conservaría Diego la humildad y el respeto que aprendió en casa? ¿Recordaría Gabriel el valor del trabajo duro y la consideración por los demás? Estos pensamientos resonaban como un eco suave, incluso entre los aplausos y felicitaciones. Esa noche preparé la mesa con cuidado, como siempre lo había hecho. Diego y Gabriel hablaban animadamente sobre sus primeros sueldos, nuevos proyectos y planes para el futuro. Asentía escuchando y sonriendo, pero mi mente divagaba hacia el peso de la responsabilidad que aún cargaba. El éxito no había aliviado la carga de la preocupación, solo había cambiado su enfoque. Y aún así, en ese momento de orgullo silencioso, me di cuenta de que todos los sacrificios, las madrugadas, las largas horas, las noches cosiendo y fregando, el constante malabarismo de responsabilidades, habían valido la pena. Les había dado una base, una construida con amor, dedicación y resiliencia. El mundo podría desafiarlos y podrían cometer errores, pero estaban preparados para enfrentarlo con las herramientas que les di. Mientras veía a Diego ajustar su borla de graduación y a Gabriel contar sobre su primer día de trabajo, sentí una esperanza cautelosa. Estaban creciendo, prosperando y aún atados a los valores que les había inculcado. El camino por delante sería suyo, pero por ahora me permití respirar, saborear el momento y sentir el triunfo callado del amor inquebrantable de una madre. Conocí a Sofía en una de las fiestas de trabajo de Diego. La noche estaba llena de charlas, copas tintineando y el aroma de comida servida mezclándose con el aire fresco de la Ciudad de México, entrando por las ventanas abiertas. Fui, por supuesto, porque Diego me quería ahí, orgulloso de la joven que lo había cautivado, alguien que parecía convencido sería la pareja que merecía. Sofía llegó con una confianza que se notaba a leguas. Su vestido rojo era impecable, los tacones resonaban contra el suelo pulido con cada paso. Sonreía,
pero era una sonrisa medida diseñada para impresionar más que para transmitir calidez. Diego la presentó con ese entusiasmo de niño que siempre me hacía sonreír, pero al estrechar su mano noté el leve alzamiento de su barbilla, la mirada rápida alrededor de la sala como evaluando todo en relación consigo misma. Durante la velada hablaba con Diego en tonos suaves, casi íntimos, sus palabras salpicadas de risas delicadas. Intenté entablar conversación preguntando cortésmente sobre su trabajo, su familia, sus intereses. Respondía con amabilidad, pero no podía sacarme la sensación de que había una línea invisible, que no cruzaría una percepción de que observaba la casa, las personas, las tradiciones, y las juzgaba en silencio. Diego parecía ajeno, atrapado en su presencia, riendo un poco más fuerte de lo necesario, ante sus bromas asintiendo con entusiasmo a sus opiniones. Pero noté cómo los ojos de Sofía se detenían en la decoración, en las fotos de Andrés y los chicos en las paredes, como catalogándolas para aprobarlas o desaprobarlas. No había nada evidente, nada que pudiera etiquetarse como grosero, pero mis instintos afinados tras décadas de cuidar este hogar y familia vibraron con inquietud. La observé moverse por la sala, su postura elegante, sus gestos calculados. Preguntó sobre la casa, el vecindario, y respondí cuidadosa de no revelar mis dudas. Pero había algo en la forma en que ladeaba la cabeza como sopesando cada palabra, cada detalle, y archivándolo para referencia futura. Una tensión sutil creció en mí, un susurro de que, tal vez, esta joven no estaba acostumbrada al ritmo tranquilo y pausado de una vida construida con sudor y paciencia. El entusiasmo de Diego era incontenible. Se inclinaba hacia ella, hablaba suavemente a su oído, y vi el cambio, una camaradería fácil que dejaba poco espacio para que yo participara. Me recordé no pensar demasiado que él estaba feliz, que esta era su vida ahora. Aún así, un destello de preocupación se coló en los bordes de mi mente. Mi hogar, el lugar en el que había vertido toda la base de años de lucha y amor, ahora parecía sutilmente alterado por su presencia. Al final de la noche la fiesta se disolvió. Diego me acompañó al coche tomando mi mano con una sonrisa que cargaba orgullo y esperanza. «Mamá, creo que realmente te va a caer bien», dijo. Le devolví la sonrisa, pero por dentro una cautela silenciosa se había asentado. Podía sentir los primeros temblores de cambio, pequeños, casi imperceptibles, y sabía instintivamente que navegar esta relación requeriría vigilancia. Conduciendo a casa miré el horizonte de la Ciudad de México, las luces brillando contra el cielo oscurecido. Me recordé que las personas pueden sorprenderte de maneras inesperadas, que el encanto y los modales a menudo esconden intenciones, y que mi hogar, mi santuario, requeriría más que esperanza para protegerlo. Algo en Sofía me había inquietado, una nota sutil de discordia, que si la ignoraba, podría hacerse más fuerte con el tiempo. Entré a la casa con esa inquietud, arreglé la sala, revisé la cocina, toqué las superficies familiares. Todo estaba como debía estar, pero sentía que pronto nada se sentiría igual. Empezó de manera casi imperceptible. Una tarde noté que el tapete de la sala había sido movido unos centímetros, no lo suficiente para importar en la práctica, pero sí para alterar el orden que había mantenido por décadas. Más tarde, un conjunto de fotos familiares en la repisa había sido reorganizado, la sonrisa orgullosa de mi padre, ahora escondida detrás de una foto de Sofía y Diego, de alguna salida de fin de semana. Cuando pregunté al respecto, Sofía respondió con ligereza, como si fuera una decisión casual. Pensé que se vería mejor así. Su tono era educado, casi amigable, pero la afirmación subyacente era inconfundible. Estaba moldeando la casa, imponiendo su sentido de comodidad, y sentí que el nudo familiar de irritación se apretaba en mi pecho. Diego, notando la tensión en mi voz, intervino de inmediato. «Mamá está bien. Sofía solo quiere que la casa se sienta más como hogar para los dos». Su voz era firme pero cariñosa,
la misma voz que usaba para tranquilizarme cuando me preocupaba de más. Ahora sentía como una barrera entre nosotros. Abrí la boca para responder, para explicar que este era mi hogar, primero que había vivido y trabajado aquí mucho antes de que ella llegara. Pero la mano gentil de Diego en mi hombro me silenció. No paró ahí. Las cortinas de la cocina fueron reemplazadas sin aviso con un color elegido por ella que chocaba con la paleta sutil que yo había cuidado. Mis utensilios de cocina fueron reorganizados en gabinetes desconocidos, obligándome a adaptarme a un sistema que no tenía sentido para mí. Intenté abordarlo con calma, sugiriendo que discutiéramos los cambios antes de hacerlos, pero Sofía desechó la idea con una risa suave. Solo quería ayudar. Las noches se volvieron tensas. La despensa, antes ordenada con esmero, ahora parecía en parte suya. Movía cosas a su antojo dejando las etiquetas al revés, o mezclando los básicos de una manera que hacía difícil encontrar lo que necesitaba. Diego, siempre protector, insistía en que yo era demasiado rígida, que ella tenía buenas intenciones, que tal vez me aferraba demasiado a rutinas que no importaban. La primera vez que realmente dolió fue cuando organizó una pequeña reunión sin decirme. Los amigos llegaron por la tarde tomando café en mis tazas favoritas, charlando como si yo fuera solo parte del paisaje. Elogiaban la casa mientras notaban sutilmente lo pintoresca que parecía comparada con hogares más modernos. Sentí un pinchazo en el estómago, una sensación de que mi trabajo, mis años de esfuerzo, mi espacio cuidadosamente curado, estaban siendo descartados sin pensarlo. Cada incidente era menor aislado, pero juntos comenzaban a formar un patrón. La casa que construí con intención cuidadosa, el espacio que nutrió a mis hijos, ahora se sentía como un territorio bajo asedio. Me di cuenta de que las pequeñas irritaciones eran más que riñas domésticas. Eran las primeras señales visibles de una lucha mayor, una en la que Diego, por primera vez, elegía la comodidad de alguien más sobre mi autoridad y el hogar que creamos con tanto esfuerzo. Me retiré silenciosamente a mi recámara esa noche, trazando las líneas familiares de las paredes que ayudé a levantar, sintiendo una mezcla de amor, orgullo y una creciente inquietud. Los cambios sutiles en la casa reflejaban cambios sutiles en mi familia, y sentía que si ignoraba estas primeras señales, el equilibrio que tanto luchamos por mantener podría perderse por completo. Los meses después de que Sofía se mudara, trajeron un cambio sutil y progresivo que no había anticipado. Al principio era fácil ignorarlo. Una cortina cambiada, aquí un utensilio reorganizado, allá. Pero gradualmente emergió un patrón que me hizo sentir cada vez más invisible en mi propio hogar. Mi cumpleaños llegó en silencio como siempre, en nuestra pequeña familia. Normalmente Diego habría comprado un pastel, un ramo de flores, quizás invitado a algunos amigos o vecinos para celebrar con calidez y risas. Este año no hubo nada. Ni pastel, ni flores, ni reconocimiento, más allá de un asentimiento breve y distraído de Diego mientras pasaba por la sala. Sofía sugirió salir a un restaurante barato como si sacarme de mi cocina fuera un favor. Fui en silencio sintiendo el aguijón de ser relegada en el lugar que siempre había sido mi santuario. Las comidas se convirtieron en otro campo de batalla. Sofía insistía en planear los menús, decidir las porciones y elegir cuándo comíamos. El refrigerador, antes organizado para mis rutinas, ahora estaba lleno de cosas que solo ella consumía. Encontraba mis ingredientes favoritos empujados a los estantes traseros, sobras escondidas y los espacios que había cuidado ahora cedidos completamente a sus caprichos. Diego defendía sus elecciones recordándome que ella también tenía que sentirse cómoda. «Mamá está bien», decía repetidamente, aunque podía ver la tensión sutil en su mandíbula, el leve tic en sus ojos. Los espacios de la casa se volvieron suyos de manera incremental. El sofá que elegí por comodidad ahora tenía sus cojines y mantas, las fotos familiares en la repisa,
estaban parcialmente ocultas por sus recuerdos enmarcados. El orgullo silencioso que sentía al caminar por estas habitaciones fue reemplazado por una presencia cuidadosa, medida como si fuera una visita en mi propio hogar. Comencé a evitar las áreas comunes, retirándome a mi recámara para preservar algo de control y paz. Los fines de semana, antes tiempos de rutinas familiares, se convirtieron en períodos de ausencia. Diego y Sofía salían al cine a comer de compras, raramente invitándome. Incluso cuando regresaban la risa y energía de sus salidas, enfatizaban mi propia soledad. Observaba desde el umbral, quedándome en las sombras de la cocina o el pasillo, sintiendo las paredes cerrarse. Mi presencia era tolerada pero innecesaria, un accesorio en su vida compartida en lugar de la matriarca que la construyó. Incluso las pequeñas interacciones estaban teñidas de descuido sutil. Sofía hablaba sobre mí. Respondía a preguntas que le hacía a tía Diego como si yo fuera invisible. O descartaba mis sugerencias con una sonrisa educada pero definitiva. La casa llena de luz y recuerdos ahora parecía resonar con ausencia. El silencio se convirtió en mi compañero más frecuente que la conversación. Y aún así, a pesar de la creciente soledad, me aferré a una rebeldía silenciosa. Este era mi hogar. Cada ladrillo, cada esquina, cada rincón de memoria era mío. Me recordé la casita de lámina donde vivimos con Andrés, las incontables horas cosiendo, horneando y ahorrando para hacer de este lugar un hogar. No importaba cuán pequeña me hicieran sentir, cargaba la base de décadas de amor y esfuerzo dentro de mí. Esa noche me senté junto a la ventana en la sala oscurecida, el zumbido silencioso de la ciudad afuera, contrastando con el vacío adentro. Toqué los bordes familiares del mobiliario, los reposabrazos desgastados de las sillas, y sentí el peso de todo lo que había construido. En algún lugar bajo el aislamiento y el descuido, una semilla de resolución echó raíces. Sabía incluso entonces que estas pequeñas injusticias eran solo el comienzo y que recuperar el respeto en mi propio hogar requeriría un valor que aún no había reunido. Para cuando llegó el enfrentamiento, la tensión en la casa había estado creciendo durante semanas. Había observado en silencio cómo mis rutinas eran socavadas, mi hogar sutilmente moldeado según las preferencias de alguien más. Las pequeñas molestias, el tapete movido, las fotos reorganizadas, la cocina alterada, se habían convertido en un recordatorio constante de que mi autoridad y comodidad ya no importaban. Comenzó esa noche en la cocina. Había pasado la tarde preparando una comida sencilla, una que Diego y Gabriel siempre habían amado, y la puse en la mesa con cuidado. Sofía entró pasando por mi lado como si fuera invisible, sus ojos escaneando las encimeras, los gabinetes, todo el espacio. Pensé en hacer algunos cambios, dijo con ligereza, reorganizando los cubiertos sin esperar respuesta. Me detuve a mitad de un movimiento, dejando la olla que sostenía. Sofía, dije con la voz más firme de lo usual. Por favor, no muevas nada en esta casa sin consultarme primero. Este es mi hogar. Su risa fue suave, casi divertida. Ay, Elvira, no seas tan sensible. Solo estoy haciendo las cosas más fáciles. No esperó respuesta, continuando con mover cosas de estante en estante. Diego intervino de inmediato colocando una mano ligeramente en mi hombro. Mamá está bien. Ella solo quiere sentirse cómoda. No hagas de esto algo grande. Su tono, aunque intentaba ser gentil, se sentía como un escudo entre nosotros. Podía ver el cambio sutil en él, el instinto de defender, de apaciguar, de asegurar que su esposa estuviera feliz por encima de todo. Me sacudí su mano respirando hondo. Diego, he sido paciente durante meses. He tratado de aceptar los cambios, de dar espacio. Pero esto va más allá de simples ajustes. Mis rutinas, mi hogar, mis pertenencias importan. Y ninguna comodidad para ella debería borrar el respeto que se me debe. Sofía alzó una ceja cruzando los brazos. Respeto. Creo que estás exagerando. Yo también vivo aquí.
Tengo derecho a hacer que se sienta como hogar. Los ojos de Diego se movieron entre nosotras. Mamá tiene razón. Tienes que entender, estamos casados ahora. Este es nuestro espacio juntos. Su voz, calmada pero insistente, cargaba un peso que no había anticipado. El niño que crié para ver el mundo con justicia, para honrar a quienes lo nutrieron. Ahora se alineaba completamente con la persona que había trastornado nuestro hogar. La rabia aguda e inmediata me recorrió. ¿Alinearte con ella a costa de faltarme al respeto? Pregunté, luchando por mantener la voz estable. La persona que construyó este hogar, que lo dio todo por esta familia, merece más que esto. Sofía ladeó la cabeza, su expresión compuesta, casi condescendiente. Elvira, eres de otra generación. Te cuesta aceptar los cambios. Las cosas ya no se hacen como antes. El silencio de Diego en ese momento habló por sí solo. Bajó la mirada evitando mis ojos sin querer desafiar sus palabras, sin querer cuestionar el sutil desdén por todo lo que le había dado. Mi corazón se apretó. El niño que había criado, que alguna vez buscó mi guía y aprobación, ahora estaba ahí, viéndome luchar por reconocimiento. Seguí adelante tomando otra respiración. No pido perfección. Pido respeto. Pido reconocimiento de mis esfuerzos, mi hogar, mi lugar en él. Si no pueden dar eso, entonces deben entender que habrá consecuencias. Sofía sonrió débilmente como si yo fuera la que exageraba. Diego se movió incómodo, atrapado entre lealtad y amor inseguro, de cómo navegar la tormenta creciente. En ese momento me di cuenta de que las sutiles victorias de pequeños desaires habían llevado a este enfrentamiento y que la paciencia sola ya no sería suficiente. La tensión silenciosa en la casa había escalado a una crisis y algo tenía que ceder. Di un paso atrás dejando que las palabras flotaran entre nosotros, el aire denso con verdades no dichas y emociones contenidas. Este enfrentamiento era solo el comienzo, pero por primera vez en semanas sentí la chispa de control regresar. Ya no sería invisible. Pasé esa noche despierta, la casa silenciosa, salvo por el zumbido leve del refrigerador y los sonidos lejanos del tráfico afuera. Cada pensamiento volvía a la cocina, la sala, los pequeños cambios que Sofía había hecho y los sutiles cambios en la lealtad de Diego. Había sido paciente durante meses, dejando pasar pequeñas irritaciones, esperando que el tiempo trajera entendimiento. Pero la paciencia se había agotado. Mi hogar, el lugar que construí con sudor, lágrimas y devoción inquebrantable, me estaba siendo robado, silenciosamente. Por la mañana tomé una decisión. No permitiría que me relegaran más, que me hicieran sentir invisible en mi propio hogar. Había llegado el momento de actuar con decisión. Encontré el número de un cerrajero en la guía telefónica, un hombre muy recomendado, con experiencia en situaciones delicadas. Cuando contestó, hablé con claridad explicando la urgencia. «Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa», dije, inmediatamente. «Esta es mi propiedad y requiero control total sobre quién tiene acceso». Escuchó sin interrumpir, notando mi edad y la seriedad en mi voz. «He manejado muchas situaciones como esta», dijo con suavidad. «Haces bien en proteger tu hogar. Estaremos ahí esta tarde». La calma en su voz me estabilizó, pero no apagó el fuego que crecía dentro de mí. Mientras esperaba, llamé a Gabriel. Le expliqué todo, la asertividad sutil pero implacable de Sofía, las defensas repetidas de Diego, la forma en que la casa había comenzado a sentirse como un espacio donde yo no importaba. La respuesta de Gabriel fue inmediata y solidaria. Elvira dijo con firmeza: «Estás haciendo lo correcto. Han cruzado una línea. Has sido lo suficientemente paciente. Si alguien debe irse, no deberías ser tú». Su voz cargaba una mezcla de preocupación y admiración, y saqué fuerza de ella. Esa tarde llegó el cerrajero. Un hombre alto con un aire tranquilo evaluó las puertas, tomó medidas cuidadosas y comenzó su trabajo.
Observé de pie cerca, pero en silencio, con las manos descansando en la encimera desgastada que había pulido tantas veces, la misma encimera que había sido testigo de décadas de esfuerzo, risas y lucha. Cada cerradura reemplazada sentía como una recuperación de autoridad, un paso tangible hacia restaurar la dignidad que había sido erosionada por semanas de sutiles faltas de respeto. Cuando el trabajo terminó, sostuve las nuevas llaves en mis manos, un manojo pequeño y pesado, que simbolizaba más que seguridad. Representaba control, respeto y la afirmación tácita de que nadie podía quitarme lo que había ganado. Guardé una llave en mi bolsa, otra en un cajón, y mantuve la tercera cerca, imaginando a Diego y Sofía regresando a la casa, esperando la facilidad de acceso que habían dado por sentada. El primer golpe vino alrededor de la 1 de la mañana. Había estado acostada fingiendo dormir, y el sonido hizo que mi corazón diera un vuelco. Luego vino el forcejeo en la puerta, las llaves sonando en cerraduras que ya no giraban. Las voces se volvieron frustradas, los tonos agudos de Sofía, cortando la noche los intentos de Diego de razonar con ella. Me quedé ahí en silencio escuchando, sintiendo una rara sensación de control asentarse sobre mí. Por una vez, ellos eran los que luchaban, los que se veían negados, los que se enfrentaban a los límites que habían ignorado. Pasaron horas antes de que el silencio regresara. Se habían ido buscando un hotel o el sofá de un amigo, y yo permanecí en la calma de mi hogar, recuperado. Sentada en la cocina oscurecida, pasé las manos por la encimera, escuché los crujidos familiares del piso y sentí el peso de cada elección que había tomado. Las cerraduras habían hecho más que asegurar puertas. Habían reinstaurado el límite que definía mi autoridad, mi dignidad y mi espacio. Por primera vez en semanas me permití una respiración lenta y profunda. Había trazado la línea. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez sentí el poder de decidir cómo se libraría. Mi hogar era mío otra vez. No solo las paredes y los pisos, sino el respeto y el control que había ganado, con una vida de trabajo y amor. El primer golpe llegó justo después de la 1 de la mañana, abrupto y apresurado. Me quedé en la cama escuchando cómo los sonidos familiares de su frustración resonaban por la puerta principal. Las llaves sonaban inútilmente contra cerraduras que ya no giraban, y las voces apagadas de Diego y Sofía se filtraban a través de la madera fina. Sentí una mezcla extraña de aprensión y alivio, sabiendo que la acción que había tomado era irreversible. «Mamá, ¿qué pasa?» La voz de Diego era frenética, teñida de pánico. «¿Por qué no abre la puerta?» El tono de Sofía cortó a continuación, agudo y acusatorio. «Diego tal vez cambió las cerraduras. Revisa tus llaves. Esto es ridículo». Permanecí en silencio escuchando. Cada paso mal dado, cada maldición susurrada, cada intento forzado de razonar, subrayaba la realidad que había creado la casa, antes dada por sentada, ya no era libremente suya. Ellos eran los que luchaban inseguros y completamente dependientes de mí para resolver la situación. Los minutos se alargaron en 1 hora. Diego probó cada llave en su llavero, la frustración creciendo en su voz. «Esto no es gracioso, mamá. Abre la puerta». Golpeó suavemente al principio, luego con más insistencia, suplicando ahora por un acceso que ni asumía le pertenecía por defecto. Sofía sugirió alternativas, su confianza habitual, resquebrajándose mientras la desesperación se colaba en su voz. «Llamemos a un amigo. Debe haber una ventana abierta en algún lado. Tal vez alguien tiene una llave de repuesto». El orgullo de Diego flaqueó al darse cuenta de que ninguna de sus soluciones usuales funcionaría. La casna ansiedad en su voz creció, reemplazada por una comprensión creciente de que su control previo sobre la casa había sido una ilusión. Cada intento de entrada se encontraba con la terca realidad de puertas cerradas, cada plan frustrado por la silenciosa finalidad de la decisión de Elvira. Podía escuchar los cambios sutiles en su discusión, la impaciencia, la confusión, el pánico creciente.
Comenzaron a considerar alojamiento temporal, sopesando en voz baja el costo de hoteles o la incomodidad del sofá de un amigo. Sofía, que tan a menudo parecía confiada y compuesta, ahora sonaba incierta su voz, teñida de una vulnerabilidad que rara vez había presenciado. El tono de Diego cambió de manera casi audible, volviéndose más suave mientras hablaba con ella. «Lo resolveremos. Sí, solo. Mantén la calma. Encontraremos un lugar esta noche. Lo arreglaremos por la mañana». Intentó proyectar tranquilidad, pero la tensión en sus palabras traicionaba su inquietud. Me quedé en la cama con el corazón latiendo, sintiendo el peso de la victoria que había logrado. Esto no era crueldad, no era venganza. Era una reafirmación, un límite establecido por primera vez en meses. Por una vez, se veían obligados a reconocer que mi presencia y autoridad importaban. La casa, mi hogar, se había convertido en un espacio que ya no podían navegar sin respeto. La noche se alargó, y gradualmente el alboroto afuera disminuyó. Se habían ido probablemente buscando un motel o el departamento de un amigo, sin duda, humillados por la imposibilidad de entrar sin permiso. Finalmente me permití sentarme en la cama sintiendo una extraña satisfacción silenciosa. Por primera vez en semanas me di cuenta de lo que la ausencia podía enseñar. Mi hogar, antes invisible en sus mentes, se había vuelto esencial. Y entendí con una certeza profunda y estable que la lucha por recuperar el respeto y la dignidad apenas comenzaba, pero por primera vez los había hecho ver el valor de lo que habían dado por sentado. La luz de la mañana se derramaba suavemente sobre la encimera de la cocina, mientras revolvía mi café, la calidez familiar, haciendo poco para calmar la tensión que persistía desde la noche anterior. El silencio se rompió con el timbre del teléfono, el nombre de Diego destellando en la pantalla. Contesté estabilizando mi voz. «Hola, Diego. Mamá». Su voz vaciló insegura, la confianza y voz habitual reemplazada por titubeo. «No sé cómo explicar todo. Perdón por lo de anoche». Asentí, aunque no podía verme. «Te escucho», dije manteniendo el tono calmado pero firme. «Dime que es verdad, Diego». Inhaló el peso de meses de mal juicio evidente en sus palabras. «Sé que he defendido a Sofía más de lo que debería. Dejé que influyera en mis decisiones y te descarté sin pensar. Pero ella puede ser intensa. Tengo miedo de disgustarla si no hago lo que quiere». Tomé una respiración lenta. El miedo nunca es excusa para faltarle el respeto a la persona que te crió. Puedes querer a alguien y aún así reconocer cuando está equivocada. «Lo sé, mamá», dijo en voz baja, casi ahogándose con las palabras. «Solo he estado tan concentrado en mantener la paz con ella que no vi lo que te estaba haciendo. Me siento dividido. No quiero lastimarte y tampoco quiero perderla. No sé cómo equilibrarlo». «Diego», dije suavemente, dejando que cada palabra cargara el peso de años y sacrificios. «Esto se trata de respeto y justicia. No te pido que elijas entre amor y amor. Te pido que reconozcas cuando alguien está faltando al respeto a otra persona en su propio hogar. La lealtad no es ciega». Hubo una pausa larga, solo interrumpida por sus respiraciones desiguales. «Creo que te he estado ciego, mamá. No vi cuánto dejé que te descartara, cuán fácilmente excusé su comportamiento». «¿Yo?». Su voz titubeó. «No quiero lastimarte y no quiero perderla. Me siento atrapado». «Lo navegas defendiendo lo que es correcto», dije. «Puedes amarla sin permitir que se pase de la raya, sin excusar la falta de respeto. Puedes honrar tanto a tu esposa como a tu madre. Ese es el único camino hacia adelante». Diego exhaló profundamente, la tensión en sus palabras suavizándose. «Ahora lo veo, mamá. Entiendo que la casa y tu papel en ella importan. Necesito encontrar cómo hablar con ella, hacerla entender que el respeto no es opcional. Ese es el comienzo», respondí. «El reconocimiento es solo el primer paso. Las acciones deben seguir o nada cambiará». «Lo haré, mamá», dijo su voz más estable ahora. «Hablaré con ella. Me aseguraré de que entienda.
No quiero repetir los errores del pasado. Dejé escapar un pequeño suspiro. Eso es todo lo que pido, Diego. Habla con honestidad, asume la responsabilidad y recuerda que el miedo nunca es una razón para comprometer el respeto. Tomó una última respiración profunda y podía escuchar el leve temblor de la emoción desvaneciéndose. Entiendo, mamá. Gracias. Por no rendirte conmigo incluso cuando fallé en ver la verdad. Cuando la línea se quedó en silencio, dejé el teléfono sintiendo el primer cambio en el equilibrio. Había comenzado a ver con claridad, aunque el miedo aún lo jalaba. Por primera vez en meses, sentí que el entendimiento, aunque frágil, estaba echando raíces. La voz de Sofía llegó por el teléfono esa tarde, vacilante, pero deliberada. Podía escuchar el leve crujido de papeles y el zumbido de fondo de su departamento, el sonido de una vida que comenzaba a sentirse separada de la nuestra. Señora Mendoza, comenzó su tono cauteloso. Quise llamar porque me doy cuenta de que tal vez me pasé en su hogar. Me recosté en mi silla estudiando los patrones de luz en la encimera, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Su admisión era débil, casi medida, y sabía que el peso detrás de sus palabras podía ser tan estratégico como sincero. Moví algunas cosas sin preguntar, continuó. La cocina, la sala... Y ahora veo que eso te molestó. Yo... lo siento si te lastimé. Sus palabras eran cortas, precisas, cuidadosas. La disculpa estaba ahí, pero podía sentir el trasfondo defensivo, el sutil encuadre de su comportamiento como accidental o necesario. Diego me había advertido de este momento, que ella podría intentar apaciguar con una media verdad, una concesión táctica, diseñada para evitar más conflictos con él. Y aún así, a pesar de mi escepticismo, escuché con atención. Había un destello de reconocimiento bajo su tono ensayado, un rastro de conciencia de que tal vez había ido demasiado lejos. Solo pensé que estaba ayudando, añadió rápidamente, casi como para protegerse. No quise apoderarme de tus rutinas ni faltar al respeto al espacio que construiste. Me importa, Diego, y quiero que todos nos llevemos bien. Solo... pensé que mi manera sería más fácil. Sentí un pequeño tirón de comprensión, pero fue inmediatamente templado por la consciencia de que aún estaba enmarcando la narrativa a su favor. Su preocupación por Diego y el hogar era genuina, tal vez, pero el descarte casual del esfuerzo y cuidado que había invertido durante décadas revelaba una mente más acostumbrada a la persuasión que a la reflexión. «Reconoces la perturbación», dije lentamente manteniendo mi tono estable, pero el reconocimiento es solo parte de la responsabilidad. Una disculpa debe mostrar que entiendes el impacto de tus acciones, no solo que lamentas haber sido atrapada o incomodada. Hubo una pausa en la línea, una inhalación sutil. Podía escucharla sopesando sus palabras, calculando cuánto ceder sin rendirse completamente al control. «Yo... entiendo», dijo finalmente, su voz más baja, casi vulnerable. «Me doy cuenta de que mover cosas y cambiar rutinas sin consultarte estuvo mal. No pensé en cuánto importaba para ti. Era una admisión parcial pero significativa». Sentí honestidad en sus palabras, aunque templada por defensividad y justificaciones persistentes. Estaba comenzando a reconocer el peso de sus acciones, pero aún no se había desenredado completamente de la postura estratégica que había causado la ruptura en primer lugar. Dejé que el momento flotara, dejándola sentir el escrutinio silencioso en mi pausa. Esto no era suficiente para restaurar el equilibrio, pero era un punto de apoyo. El remordimiento genuino, me di cuenta, a menudo llega lentamente y en capas, mientras que la manipulación puede disfrazarse de disculpa en incrementos cuidadosamente medidos. «Gracias por decirlo», respondí finalmente con voz calma. «El reconocimiento es el comienzo, pero debe ir seguido de cambio. Las palabras solas no pueden reparar lo que ha sido perturbado». Colgué recostándome y cerrando los ojos. El cambio era sutil pero real. ¿El camino hacia adelante?
Requeriría vigilancia, discernimiento y paciencia, pero por primera vez la conversación había comenzado. Esa tarde un golpe sonó en la puerta. Había estado cuidando las plantas en el jardín iluminado por el sol, el aroma familiar de la tierra y las flores calmando mis pensamientos. Tomé una respiración profunda, enderecé mi postura y me preparé para enfrentar el momento que había anticipado durante semanas. En el porche estaba Sofía sola con los hombros ligeramente encorvados, un ramo de flores rojas en las manos. La confianza brillante que noté en la fiesta de trabajo estaba suavizada, reemplazada por una vulnerabilidad incómoda que rara vez había visto. Señora Mendoza, comenzó su voz tentativa, gracias por recibirme. Quise venir sola, para hablar con honestidad. Le hice un gesto para que entrara notando la forma cuidadosa en que cruzó el umbral, como si no estuviera segura del espacio que antes había dominado. Colocó las flores en la mesa auxiliar de la sala, arreglándolas con una delicadeza inusual, y luego se sentó en el sillón que nunca había reclamado antes. Sus manos descansaron en sus rodillas, los dedos entrelazados, y evitó mis ojos por un momento, una señal sutil de humildad que me tomó por sorpresa. Yo... comenzó de nuevo pausando. Sé que he causado mucha tensión y quiero disculparme. Sus palabras eran medidas deliberadas, y aún así, algo en su tono sugería que eran genuinas, despojadas de la defensa ensayada que había usado antes. «Te escucho», dije en voz baja, manteniendo mi propia voz calmada. Inhaló sus ojos encontrando los míos brevemente. «He sido desconsiderada. Mover cosas, cambiar rutinas, actuar como si tu hogar fuera solo un telón de fondo para nuestras vidas. Ahora veo cuán equivocada estaba. No respeté el esfuerzo, el cuidado, las décadas que pusiste en esta casa y en Diego y Gabriel». Su voz titubeó, la vulnerabilidad desenmascarada por primera vez. La estudié cuidadosamente, notando las grietas sutiles en su compostura. Había miedo ahí, miedo al juicio, miedo a perder el control, tal vez miedo a la reacción de Diego, pero también un entendimiento naciente de las consecuencias que sus acciones habían traído. Había venido voluntariamente sin Diego para enfrentarme y aceptar la responsabilidad. Me doy cuenta ahora, continuó, que mis acciones fueron egoístas. Pensé que estaba ayudando, pero veo que te estaba ignorando a ti, la que construyó esta vida que nutrió a nuestra familia durante décadas. Yo... lo siento de verdad, Elvira. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Había sinceridad, sí, pero templada por una defensividad persistente, un intento cauteloso de enmarcar la disculpa como reconocimiento más que una admisión completa. Aún así, era un comienzo. Ya no se escondía detrás de la lealtad de Diego ni de sus propias justificaciones. Asentí lentamente, dejando que el peso de su presencia y palabras se asentara. «El reconocimiento es importante», dije, «pero debe ir acompañado de respeto hacia adelante. Una disculpa solo tiene sentido si cambia el comportamiento». Sofía encontró mi mirada plenamente. Esta vez, las flores rojas a su lado, casi simbólicas de su intento de reconciliación. «Prometo respetar tu espacio, tus rutinas y tu autoridad en este hogar. Preguntaré antes de cambiar algo, y asumiré la responsabilidad de mis acciones. No dependeré de Diego para mediar o excusarlas. Quiero hacer esto bien». Por primera vez desde que se mudó, le creí. No completamente, no sin cautela, pero el valor que tomó llegar sola y hablar con honestidad era evidente. Había comenzado el proceso de reparar meses de sutiles traiciones, y el gesto cargaba un peso más allá de las palabras mismas. Permití una pequeña exhalación, una señal de alivio cauteloso. «Este es el comienzo», dije. «Tomará tiempo, pero si tus acciones coinciden con tus palabras, hay un camino hacia adelante». Los labios de Sofía se alzaron en una sonrisa tentativa. «Gracias. No desperdiciaré esta oportunidad». Y en ese momento, mientras la luz del sol calentaba la habitación
y el jardín afuera se mecía suavemente con la brisa. Sentí el primer destello de esperanza, de que la honestidad y el coraje podían comenzar a reconstruir lo que se había fracturado. El aire en la sala estaba tranquilo, solo interrumpido por el leve tic-tac del reloj de pared. Sofía y Diego estaban sentados frente a mí, la luz del sol proyectando patrones suaves sobre los muebles que había arreglado con cuidado. Después de semanas llenas de tensión y las admisiones parciales de Sofía, era momento de establecer la base para una nueva forma de vivir en esta casa. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de años sacrificios y autoridad asentarse en mis hombros. Necesitamos dejar claro cómo funcionará este hogar. De ahora en adelante, comencé mi voz. Calma, pero firme. El respeto es la primera y más importante regla. Nadie en esta casa, sin importar su relación, tiene permitido hablar o actuar de manera que disminuya a otra persona. Diego se movió ligeramente, sus manos cruzadas en su regazo. Podía ver la tensión aligerarse un poco mientras absorbía la claridad en mi tono. La postura de Sofía también cambió. Se inclinó hacia adelante ligeramente, las flores rojas de su visita, descansando intactas en la mesa auxiliar, un recordatorio silencioso de la disculpa que había ofrecido. La segunda regla, continué, es consultar antes de hacer cambios. No se reacomoda el mobiliario, no se mueven las plantas, no se alteran las rutinas sin discutirlo primero con todos los afectados. Vivimos aquí juntos, pero este es mi hogar, y mi experiencia y autoridad importan. Sofía sintió sus dedos inquietos brevemente en su regazo, su confianza anterior, templada por la seriedad del momento. «Entiendo», dijo suavemente. «Preguntaré primero. Me aseguraré de incluirte. La tercera regla es resolver problemas sin gritar», dije dejando que mi mirada se moviera entre ambos. «Si surge un desacuerdo, hablamos con calma como adultos. Escuchamos, consideramos y buscamos soluciones sin enojo o voces alzadas. Diego, no estás aquí para mediar por cada impulso de ella. Ella asumirá la responsabilidad de sus acciones y tú honrarás los límites que establecemos». La mandíbula de Diego se tensó, un destello de incomodidad cruzando su rostro, pero asintió. «Entiendo, mamá. Haré mi parte». Permití una pequeña exhalación antes de continuar. Finalmente compartimos responsabilidades. Todos en esta casa contribuyen a su mantenimiento y armonía. Las tareas se dividen justamente. Los quehaceres se completan sin quejas ni insistencia de que alguien más los haga. Sofía, participarás completamente, no selectivamente, y Diego seguirá siendo el hijo solidario que siempre ha sido, equilibrando sus roles como esposo e hijo con madurez. La voz de Sofía era más baja ahora, casi reflexiva. «Respetaré estas reglas, Elvira. Quiero que esto funcione. Entiendo la confianza que debo ganarme». Me recosté ligeramente, sintiendo el cambio más leve en la habitación. Había reconocimiento, había voluntad de adherirse y había una medida de entendimiento. Sin embargo, permanecí vigilante. Las palabras eran un comienzo, pero las acciones solidificarían el nuevo orden. Ahora dije, dejando que mi voz se suavizara, pero mantuviera autoridad, el principio más importante. Si estas reglas se rompen gravemente, tomamos medidas. No negociaré el respeto ni comprometeré la dignidad. Este es mi hogar y es la base de todo lo que hemos construido como familia. El cumplimiento no es opcional, es la condición para vivir juntos en paz. Diego miró a Sofía, una afirmación silenciosa pasando entre ellos. Sus labios se apretaron en pensamiento, sus manos descansando en sus rodillas. La seriedad del momento pareció asentar algo no dicho. Por primera vez desde que comenzó el conflicto sentí que la casa cambiaba hacia mi alrededor, no en muebles ni decoraciones, sino en energía y alineación. Había una paz tentativa establecida no por conveniencia o compromiso, sino por claridad expectativa y la firme aplicación del respeto. Y mientras la luz del sol entraba por las ventanas iluminando las paredes y rincones familiares, supe que este no era el fin de los desafíos,
pero era el comienzo de un hogar construido en honestidad, responsabilidad y reconocimiento mutuo. Al día siguiente, Sofía regresó esta vez, acompañada por Diego. Podía sentir la tensión en ambos, el peso de la semana anterior, asentándose como una tormenta silenciosa en sus hombros. La luz del sol entrando por las ventanas hacía que la sala familiar se sintiera casi ceremonial, un escenario en el que el futuro de nuestro hogar se negociaría no solo con palabras, sino con conciencia, compromiso y respeto. Hice un gesto hacia los sillones que había asignado para los visitantes. «Siéntense», dije, dejando que mi tono permaneciera firme pero mesurado. Necesitamos dejar esto claro. Esta es la segunda oportunidad. Las reglas no son sugerencias, son las condiciones para vivir aquí en paz. Deben entender que no cumplirlas tendrá consecuencias. Sofía asintió primero sus ojos encontrando los míos brevemente. Había un destello de humildad que no había visto antes. Elvira comenzó su voz suave. «Entiendo. Sé que esta es mi única oportunidad para ganar tu confianza. Seguiré las reglas. Quiero ser parte de esta familia sin causar daño». La mirada de Diego se desvió hacia ella, luego regresó a mí. «Mamá, ahora veo lo que quieres decir. Entiendo que esta casa y tu papel en ella merece respeto. Me aseguraré de que ambos cumplamos las reglas. No hay espacio para excusas». La sinceridad en sus palabras era palpable, pero sabía que las palabras solas no serían suficientes. Las acciones tendrían que reflejar el entendimiento que decían haber ganado. Observé la postura de Sofía, la leve tensión en sus manos, la forma en que se sentaba cuidadosamente, como sopesando cada movimiento. Era un cumplimiento cauteloso, pero al menos era cumplimiento. Me incliné ligeramente hacia adelante. Respeto, consulta, resolución calmada de problemas, responsabilidades compartidas. Esto no es negociable. Sofía, debes preguntar antes de mover o cambiar algo. Diego, no puedes mediar ni excusar comportamientos que violen estos estándares. Eres esposo e hijo, y ambos roles requieren equilibrio. Nadie dominará el hogar a expensas de los demás. Los labios de Sofía se apretaron y asintió una vez. Entiendo, Elvira. Me aseguraré de que mis acciones reflejen ese entendimiento. Preguntaré antes de cambiar algo. Ayudaré con los quehaceres. Y no esperaré que Diego me defienda si fallo en seguir las reglas. Diego, viéndose más viejo que sus años, exhaló suavemente. Mamá, sé que esta es la única oportunidad. Aseguraré que respetemos los límites que has establecido. No dejaré que los errores pasados se repitan. La habitación quedó en silencio por un momento, llena del peso del acuerdo al que habíamos llegado. Era una paz frágil, construida sobre reconocimiento, responsabilidad y la consciencia de que la confianza, una vez rota, debe reconstruirse deliberada y cuidadosamente. Permití una pequeña sonrisa sintiendo la tensión aligerarse ligeramente. Entonces procedemos con este entendimiento. Las acciones hablarán más fuerte que las promesas. Su conducta en los próximos días determinará si esta segunda oportunidad se mantiene. La mirada de Sofía se suavizó y ofreció una pequeña sonrisa tentativa. Gracias por darme esta oportunidad, Elvira. No la desperdiciaré. Diego extendió la mano y apretó la mía, una afirmación silenciosa de compromiso, un recordatorio de que aún valoraba la base de la familia que construimos juntos. Y mientras los veía levantarse y moverse por la sala con cuidado deliberado, sentí una esperanza cautelosa. Esta segunda oportunidad era frágil, sí, pero existía. Y por primera vez en meses, creí que el respeto, la consideración y el esfuerzo deliberado podían comenzar a restaurar lo que se había fracturado. Las semanas siguientes se desarrollaron con un ritmo cauteloso. Cada día una prueba de los límites que establecimos y las promesas que hicimos. Desde la primera mañana después de la segunda oportunidad, noté cambios sutiles en la energía del hogar.
Sofía se movía por la cocina con deliberación cuidadosa, preguntando antes de tocar los artículos que había arreglado durante décadas. Se detenía para consultarme antes de poner la mesa, y su voz cargaba un respeto suave que no había escuchado antes. Diego también parecía cambiado. Se comportaba con una atención silenciosa, asegurándose de que nuestras interacciones fueran medidas y consideradas. Cuando notaba que lo observaba, ofrecía una pequeña sonrisa, un recordatorio de que reconocía tanto el progreso que estábamos haciendo como el trabajo que aún quedaba por delante. Los quehaceres que alguna vez provocaron tensión se convirtieron en un esfuerzo compartido. Sofía asumía tareas sin quejas, a veces ocupándose de áreas que antes había alterado sin preguntar. La observaba doblando la ropa con cuidado, apartando los artículos como yo prefería, y ocasionalmente pausaba para preguntar si estaba bien, en lugar de asumir la respuesta. Los pequeños gestos, organizar la despensa, ajustar las flores que antes había movido, preparar su propio café, sin interrumpir el mío, eran señales de su creciente conciencia del respeto y la colaboración. Las noches que habían estado llenas de resentimiento silencioso o evitación comenzaron a recuperar calidez. Nos reuníamos en la sala compartiendo pequeñas conversaciones sobre nuestros días. Sofía escuchaba atentamente cuando hablaba del jardín, a veces ofreciendo ideas en lugar de dictar cambios. Su risa, antes una nota dura y que intrusiva, ahora era más ligera, más sintonizada con los ritmos del hogar. El rol de Diego como mediador, antes abrumador y protector de Sofía, a mi costa también cambió. Abordaba los conflictos con razonamiento calmado, recordándonos a ambas hablar directamente y con respeto. Ya no defendía automáticamente a una persona a costa de la otra. Era un cambio notable, y me permití reconocerlo en silencio. El chico que me gritó en mi propia cocina se había convertido en el hombre capaz de equilibrar amor, lealtad y respeto. Una tarde, mientras arreglaba los parterres del jardín para las flores de primavera, Sofía se acercó con una canasta de tierra y plántulas en las manos. Elvira dijo suavemente: «Pensé que podíamos trabajar juntas aquí hoy. Quiero ayudar». No había vacilación ni rastro de intrusión, solo una oferta genuina. Sonreí sintiendo una calidez que no había experimentado en meses. «Claro, Sofía. Plantemos estas juntas». Mientras trabajábamos lado a lado, noté su paciencia, el cuidado con el que manejaba cada planta y los pequeños gestos de consideración que me extendía, pasando herramientas, pidiendo guía, escuchando atentamente. No era perfección, pero era progreso. Y eso importaba. Las comidas también se convirtieron en esfuerzos colaborativos. Sofía me consultaba antes de probar nuevas recetas, ajustando sus porciones con conciencia de nuestra cocina compartida. Le pedí a Diego que ayudara con la preparación, y se movían por las rutinas con una gracia que sugería que el hogar había comenzado a encontrar su equilibrio. Incluso cuando surgían pequeños desacuerdos, una silla movida, un utensilio fuera de lugar, se resolvían con discusiones calmadas en lugar de la frustración y los gritos que alguna vez definieron nuestras noches. Mientras estaba sentada en mi silla favorita una mañana tranquila, viendo la luz del sol derramarse sobre el piso de la sala, sentí una profunda sensación de esperanza cautelosa. La casa ya no era un campo de batalla. El respeto había sido restaurado, pero también el entendimiento, la comunicación y una confianza tentativa. Los esfuerzos de meses de establecer límites y conversaciones honestas estaban echando raíces, y la familia que había construido ladrillo por ladrillo y sacrificio por sacrificio comenzaba ya a sanar. Por primera vez en mucho tiempo me permití imaginar el futuro, no como una serie de enfrentamientos y compromisos, sino como un hogar donde la cooperación, el respeto y el cuidado genuino podían florecer. No sería sin trabajo, y la confianza necesitaría mantenerse cuidadosamente,
pero la base estaba establecida. Y por ahora eso era suficiente. La luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas iluminando la sala con un brillo cálido y familiar. Me movía por la casa lentamente tocando las superficies desgastadas, los muebles familiares y la vista del jardín que había sido mi consuelo durante décadas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, la casa se sentía mía otra vez. No solo las paredes y los pisos, sino la sensación de pertenencia, dignidad y paz que me habían sido arrebatadas durante meses de tensión. El desayuno esa mañana fue tranquilo, compartido con Diego y Sofía, pero diferente a las mañanas que había soportado antes. Sofía sirvió el café no con una sensación de derecho, sino con consideración, preguntando si la fuerza y el sabor eran de mi agrado. Diego ayudó a poner la mesa silenciosamente atento, asegurándose de que todo estuviera arreglado, como siempre me había gustado. Había sonrisas y risas naturales, y sin forzar pequeños gestos que cargaban el peso de la reconciliación. Los observé cuidadosamente notando los cambios. Sofía se había adaptado aprendiendo a consultar antes de alterar algo, a respetar las rutinas que se establecieron mucho antes de que llegara. Se movía por el espacio con atención, ayudando con los quehaceres, haciendo preguntas en lugar de asumir e interactuando con Diego y conmigo de una manera que demostraba cuidado en lugar de control. Diego, por su parte, cargaba una madurez renovada. Equilibraba su amor por su esposa con un respeto inquebrantable por mí. Ya no defendía cada acción impulsiva ni excusaba comportamientos indebidos. En cambio, se comunicaba con reflexión, mediaba desacuerdos con calma y asumía la responsabilidad por su parte en malentendidos pasados. Sentí un orgullo silencioso templado por alivio, mientras el hijo que crié regresaba a la esencia de quien siempre había sido. Más tarde ese día paseé por el jardín ahora vibrante con flores de primavera. Sofía se unió a mí con una regadera en mano. Trabajamos lado a lado plantando nuevas flores y arreglando macetas. Se movía con cuidado escuchando cuando daba guía, ofreciendo sus propias sugerencias respetuosamente. Era una escena pequeña y simple, pero cargaba una significancia profunda: la recuperación del espacio, la cooperación y la confianza. Las noches se convirtieron en momentos de historias compartidas y conversaciones suaves. Cocíamos juntos, reíamos por pequeños errores y celebrábamos los momentos ordinarios que alguna vez parecieron imposibles. La tensión que había acechado la casa durante meses se había aliviado, reemplazada por un ritmo de entendimiento y esfuerzo mutuo. Mientras estaba sentada en mi silla favorita esa noche, viendo a Diego y Sofía prepararse para la noche, una sensación de completitud se asentó sobre mí. La casa era verdaderamente un hogar otra vez, no solo una estructura física, sino un espacio donde el respeto, el amor y los límites eran honrados. Mi dignidad había sido restaurada, y con ella los lazos de la familia se habían fortalecido. Reflexioné sobre las lecciones aprendidas. El respeto no se puede asumir, debe ganarse y mantenerse. El amor no es un escudo para el mal comportamiento, ni una razón para abandonar principios. Los límites no son barreras, sino fundamentos sobre los cuales las relaciones pueden prosperar. Y quizás lo más importante, recuperar la paz, no requiere sacrificar los propios valores o autoestima. Requiere coraje, paciencia y la disposición de actuar con decisión cuando se cruzan las líneas. Mientras caía la noche y las luces de la ciudad brillaban afuera, sentí que la casa respiraba con una armonía silenciosa. Este era mi santuario, mi refugio, mi legado. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en casa, rodeada de una familia que entendía el significado del respeto, que se valoraba mutuamente, y que había aprendido que la paz y la dignidad valen la pena defender. Y en ese momento quieto y dorado, supe que la casa que construí, ladrillo por ladrillo,
con años de sacrificio y amor, permanecería como un lugar de calidez, confianza y pertenencia para todos nosotros, si elegíamos honrarlo.